Buenas tardes, acá estamos nuevamente para nuestra tercera y última parte del análisis de la crisis de la civilización. En coherencia con lo prometido, aquel 5 de septiembre estamos acá ya a 12 de septiembre en un lindo día con el profesor Howard Richards nuevamente acá en la Casa de Diálogo en Limache. Gracias por estar acá, profesor. Profesor, estamos en deuda con la sociedad, le ofrecimos hablar de soluciones respecto a la crisis de civilización. Yo creo que hemos hablado de economía, se ha cruzado con temas de cultura desde el punto de vista antropológico. Yo, profesor, antes de ir de lleno a nuestro tema, quisiera citar lo que con fecha 11 de agosto nos dijo el rector de la Universidad Diego Portales Carlos Peña, cuando señalaba que la economía cambió la cultura, y decía que cuando cambia la forma de reproducir la vida material, el trabajo y el consumo tarde o temprano producen cambios en la forma de concebirse las personas a sí mismas y en relación con los demás. Nos decía también que suele creerse que la economía se relaciona con la satisfacción de las necesidades, pero eso no es del todo cierto, porque como ya sabía Marx, los cambios en la vida económica también dan lugar a nuevas necesidades y formas inéditas de concebir la vida personal y social. Dicho esto, profesor, ¿cómo podemos abordar el ámbito de las soluciones a la crisis de la civilización o de nuestra cultura al menos? Bueno, yo creo que estamos más avanzados que parezca ya por los dos primeros videos, y también creo que la idea de Carlos Peña, que es muy difundido, no es el mejor enfoque. O sea, yo creo que no es tan cierto que la economía determina la cultura, y que es más exacto decir que la cultura determina la economía. Claro que hay una especie de reflujo que una vez establecida una economía tiene sus imperativos sistémicos, y todo el mundo tiene que cumplir con aquellos imperativos sistémicos para poder ganarse la vida. Como dijo Emil Durkheim, un comerciante puede decidir usar técnicas obsoletas, pero esto es invitar el fracaso, porque los seres humanos ya hemos inventado muchas técnicas al día que son más realizables hoy. Entonces, justamente yo creo que uno de los errores muy difundidos es llamar nuestra civilización una civilización industrial. Y en eso cito a Thorstein Veblen, un famoso sociólogo del más o menos 1900, y Veblen destacó que en nuestra forma de vida el comercio domina la industria. Entonces, o sea, ¿por qué la industria produce? Para vender. Entonces es más exacto buscar cambios a nivel de la cultura en sentido lato y fundamental, que buscar maneras de salvarnos de la economía con otra economía. Bueno, si vamos a buscar soluciones económicas en la cultura, me recuerda a lo que ha desarrollado el antropólogo David Graeber. ¿Tiene alcance, tiene alguna concomitancia con lo que estamos tratando de conversar? Lo que él señala en
obras como A New History of Everything. Sí, es una nueva obra recién salido del antropólogo David Graeber como socio y coautor, un arqueólogo. Y entre arqueólogo y antropólogo dan otra mirada a la historia, que la historia uno ha sido acostumbrado a entender como etapas físicas de producción. O sea, como la revolución agrícola se considera un evento físico que tuvo consecuencias culturales. Pero lo que Graeber muestra en esta obra y otros es que la verdad es más matizado, que la verdad es que lo que pasa en la historia es que los seres humanos inventan culturas. Hay una enorme creatividad de los seres humanos y las culturas, lógicamente, determinan las bases de la convivencia, lo que determina la economía, entre otras cosas. Eso se ve. Eso se ve por ejemplo, en casi cualquier economista. Tenemos un libro sobre eso, se llama Para entender la economía global. Que encontramos que las premisas de la ciencia económica son tomadas de una cultura determinada. Entonces tenemos que buscar maneras de cambiar a un nivel más fundamental. Por eso fue genial Paulo Freire de llamar su método acción cultural, que en fin de cuentas es este gran mar de fondo, como dice Gastón Sublet, que condiciona y posibilita las relaciones económicas. Max Weber tuvo una opinión semejante. Weber hizo estudios de economías con base en Islam y economías con base en religiones orientales para comparar con Occidente. Claro que Max Weber fue gran partidario de Occidente, pensaba que era mucho mejor, pero igual tuvo la idea de que para llegar a los cimientos se encuentran en un concepto que como conecta la ciencia física, la biología, la naturaleza, la química, con las ciencias sociales. Y lo hace un estudio de los seres humanos. Claro. O sea, no solamente los seres humanos occidentales de la modernidad. Claro. Aparentemente de lo que me comunica, cultura, progreso, hay un factor de creatividad que está en juego acá. Sí, hay un factor de creatividad. Lo que más falta hoy en día. Michel Foucault fue acertado cuando dijo que el gran problema de la política es la falta de imaginación. Pensamos que hay una sola solución: más crecimiento, menos inflación, más inversión, más compras. Pero ahora sabemos que es un camino al desastre porque choca con la realidad física. Y además, históricamente, no es válida, como muestra Graeber en su último libro. Bueno, a propósito de la estructura cultural básica de la que hablábamos, cuéntame, Howard, si usando esas ideas también podemos, porque es una creación tuya junto con una coautora,
donde se ejerce esta creatividad de buscar respuestas en repensar lo que haya, lo que se necesita repensar. Repensar los valores fundamentales y también el cuerpo humano, porque los científicos están aprendiendo mucho sobre las hormonas, sobre todo las emociones y cómo las emociones han evolucionado tanto a nuestro favor como contra nosotros. Sí. Uno de los hallazgos importantes es que según nuestro ADN y nuestra herencia física, estamos más dispuestos a ser racistas que crear en los derechos humanos. Hay que enseñar los derechos humanos. San Pablo dijo algo semejante sobre la religión cristiana. Alguien tiene que predicarlo. Alguien tiene que también estudiar y aprender derechos universales, porque nuestra tendencia, digamos, más animal, que es muy difundido, es que hay un nosotros y un ellos. En nuestra tribu somos solidarios entre nosotros, pero peleamos con las demás tribus. Y eso es algo que, como dice Buckminster Fuller, es tiempo que la especie humana se gradúa a otro nivel. Dijo semejante a Einstein, que no se puede solucionar los problemas al mismo nivel que creó los problemas. Sí, interesante. Un pequeño excurso respecto a la idea de estructura cultural básica, Howard. ¿Esa es una idea original o tiene algunos ecos en otros pensadores? Sí, me da cierta confianza que no es original. O sea, exactamente la misma idea tuvo no son muchos, pero entre otros, André Orleans, con su libro El Imperio del Valor. ¿Puedes extenderte respecto a qué nos cuenta el señor Orleans? Sí, ¿por qué le llama su libro Imperio del Valor? Es porque es un imperio global que se base en valor, pero no valor entendido como un filósofo, un psicólogo, un teólogo, pero valor entendido como un economista. Y eso es lo que nos domina. En el valor subjetivo, que nos domina por sobre el valor objetivo, en el valor subjetivo, básicamente, el valor es creado por las ventas. Una empresa tiene su cadena de valor y realiza valor por vender. Y la medida del valor es el dinero, y el dinero termina siendo la medida de todo lo demás. Uno valora una casa, valora un automóvil, valora una carrera, pero ese no es necesario, ni tampoco es universal. Pero otro gran logro de Orleans es que con un solo principio, que él tiene otro nombre, él lo llama separación marchand en francés. Eso en español sería una separación mercantil. Para fines comerciales. Hay un poeta hondureño que habla de un mundo para todos dividido. Eso es lo que tenemos. Pero partiendo de eso, él pudo deducir todo el cuerpo de conceptos principales de las ciencias económicas actual. Él es una persona que sabe de qué se trata, porque es un gran economista francés, ha sido presidente de la Institución Nacional de Investigación Científica, muy respetado. Entonces, eso es exactamente la misma idea, aunque nosotros preferimos otra nomenclatura. Bueno, sí. En excepción, me quedo con un mensaje de esperanza respecto al análisis que hemos hecho, porque nos dice enfáticamente que es posible
imaginar dentro de la ilimitada imaginación que tiene la cultura humana, en que existen otras posibilidades. Sí. Eso es lo que hemos concluido ahora. Y Sí. quizás Howard sea una buena forma de cerrar esta edición para que los análisis de los problemas puntuales que se están asomando ya lo podemos hacer en otras ocasiones o en otros videos de esta saga. Muy bien, ¿Te parece? me parece. Bien, pues. Ok.